Buenas mi gente, bienvenidos a mi canal, les habla Roberto Stepanenko. Hoy les traigo un video muy interesante, bueno, pan de lo mismo como de costumbre, ¿verdad? Y después pues les doy mis comentarios, ¿ok? Mientras véanlo. Pitaya. El gobierno de Donald Trump tiene una lista negra de mexicanos, incluyendo a al menos 7 de los 32 gobernadores en funciones, a quienes investiga por su presunto involucramiento en actividades ilegales, incluyendo conspiración, narcotráfico, lavado de dinero y tráfico ilegal de hidrocarburos. Según información confirmada por funcionarios del gobierno de México, 6 gobernadores y 3 legisladores federales bajo investigación llegaron al puesto a través del partido Morena y 1 a través de Movimiento Ciudadano. 3 de los políticos que están bajo indagatoria fueron precandidatos presidenciales de Morena y los 3 fueron coordinadores en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 46 de Narcosistema. No terminamos aún de digerir el golpe a la República que significó el fraudulento proceso para elegir a más de 800 miembros del Poder Judicial llevado a cabo el 1 de junio pasado, donde simplemente, por dar un ejemplo, los resultados en la Suprema Corte de Justicia fueron nefastos, una catástrofe. 5 de los 9 ministros serán controlados por Andrés Manuel López Obrador y los otros 4 serán controlados por otros morenistas. Y aún no pasa esa tormenta cuando ya estamos inseridos en una nueva. Un nuevo escándalo se cierne sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el partido oficial que la llevó al poder. Luego de semanas de investigación y confirmación de datos, Narcosistema hoy puede informar el nombre de 10 políticos mexicanos de alto nivel que están dentro de la lista negra que elabora el gobierno de Donald Trump por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, ya sea en el tráfico de drogas, lavado de dinero o tráfico ilegal de hidrocarburos. 3 de los políticos mexicanos bajo investigación por el gobierno de Estados Unidos fueron precandidatos presidenciales del partido Morena para las elecciones del 2024. Y los 3 ocuparon un puesto clave de coordinación en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Aquí, en este espacio de periodismo de investigación independiente, he señalado desde hace meses que Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, y los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López, integrantes de los Chapitos, los 3 personajes líderes del cártel de Sinaloa, han estado colaborando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y han estado dando información muy específica, en algunos casos con pruebas documentales, de las complicidades que los permitieron actuar impunemente, complicidades con el gobierno de México, con diferentes funcionarios públicos, antes y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También señalé en su momento que muchos de los 29 capos de la droga expulsados por México, entregados a Estados Unidos por la presión de Donald Trump, ya estaban comenzando a colaborar con autoridades judiciales y diferentes agencias de Estados Unidos para dar un mapa más amplio de los nexos criminales al más alto nivel entre diferentes carteles de la droga que operan en México. Las primeras señales de que el gobierno de Donald Trump no está dispuesto a echar en saco roto la valiosa información que está recibiendo por parte de criminales que hoy se encuentran bajo proceso en Estados Unidos fue la inesperada, la sorpresiva cancelación de visas a la gobernadora de Baja California de extracción morenista, Marina del Pilar Ávila,
y a su esposo Carlos Torres en un hecho sin precedentes. Nunca antes, en la historia moderna, el gobierno de Estados Unidos había cancelado visas a gobernantes en funciones, como el caso de Marina del Pilar. Esta situación era ya para encender los focos rojos, no solo a nivel de gobierno de México, sino para toda la ciudadanía. Ahora, en Narcosistemas sabemos que el caso de Marina del Pilar es solo uno de los otros 9 casos de políticos mexicanos, de altos funcionarios públicos que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada en diferentes modalidades. ¿Quieres saber quiénes están en la lista negra? Comenzamos. El 10 de mayo pasado, el empresario Carlos Torres, esposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de extracción morenista de Baja California, hizo público que autoridades consulares de Estados Unidos le revocaron su visa de no migrante. Torres trató de minimizar el hecho como uno que ocurre con muchas personas en contextos similares y dijo que respondía a disposiciones internas del Departamento de Estado. Según él, en un criterio administrativo cada vez más común. Torres dijo que su conciencia estaba tranquila y que estaba seguro de que su situación se iba a resolver de manera favorable. Y añadió, entre comillas, este procedimiento no representa acusación, investigación, ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos. Hago pública esta información con responsabilidad y transparencia, dijo el esposo de la gobernadora de Baja California. No solo para evitar especulaciones, sino también para limitar el uso malintencionado de esta situación por parte de adversarios políticos. Pero reconoció que las autoridades de Estados Unidos nunca le comunicaron la causa de la revocación de su visa. Casi simultáneamente, su esposa, la gobernadora Marina del Pilar, reconoció que a ella también le había sido cancelada su visa. Dijo, poco tiempo después, recibí una notificación similar. Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Y para minimizar el hecho, la mandataria dijo que no era requisito tener visa de Estados Unidos para ser gobernadora de Baja California y que iba a seguir en el cargo, pese a la solicitud de la oposición de someterse a la revocación de mandato. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a su compañera de partido. Nuestro apoyo a Marina del Pilar. Ella ha hecho un buen trabajo al frente del gobierno de Baja California, dijo la mandataria. Y aunque aseguró que no sabía la razón del retiro, dijo que iba a preguntar la causa al gobierno de Donald Trump. Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República desconocía si había una investigación en contra de Marina del Pilar. A sus pocos meses al frente de la presidencia de la República, la señora Claudia Sheinbaum debería ya haber aprendido que es la jefa del Ejecutivo en México, no una porrista ni defensora de los miembros de su partido. El no comprender la diferencia entre ser presidenta de todos los mexicanos y ser miembro del Partido Morena puede traer consecuencias muy graves, no solo para Sheinbaum, sino para millones de mexicanos. Durante estas semanas, ni la gobernadora de Baja California, ni su esposo, ni Sheinbaum han vuelto a tratar el tema, como si la revocación de la visa fuera una cosa menor. Antes de la revocación de la visa, Narcosistema reveló que en cortes federales de Nueva York y de Texas se había presentado una denuncia de hechos en contra de diferentes morenistas por haber sido ayudados con dinero ilegal en sus campañas políticas para diferentes gobernaturas por parte del empresario Sergio Carmona, quien se dedicaba al tráfico ilegal de hidrocarburos con la ayuda y complicidad del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Recordemos que en esta denuncia
se presentó incluso evidencia testimonial, grabaciones, videos de coordinadores de campañas morenistas que tenían acceso a esta información específica de cómo Sergio Carmona y el crimen organizado financió campañas de diferentes miembros de Morena a las gubernaturas en diferentes estados. Una de las personas que aparece señalada en esa denuncia presentada en Nueva York y Texas es justamente la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Lo cierto es que hasta este momento no solo la revocación de la visa a la gobernadora de Baja California no ha sido esclarecida, sino que además 2 funcionarios del gobierno federal mexicano confirmaron a Narcosistema que el caso de Marina es solo uno de 9 casos de funcionarios públicos mexicanos que están bajo investigación por el gobierno de Donald Trump. Se afirma que la administración del presidente de Estados Unidos ha realizado una lista negra que se compone de al menos 48 personajes mexicanos. De los 10 servidores públicos bajo indagatoria en Estados Unidos, Marina del Pilar fue la primera en admitir públicamente que su visa había sido inexplicablemente cancelada. 2 funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum que aceptaron hablar con Narcosistema bajo la condición de mantener su identidad bajo reserva por no estar autorizados a hablar del tema oficialmente, coincidieron en que además de la gobernadora de Baja California, son al menos otros 9 políticos mexicanos que forman parte de una larga lista que el gobierno de Estados Unidos ha realizado. A mediados del mes de mayo, el periodista Tim Golden de ProPublica afirmó que el gobierno de Estados Unidos preparaba una lista de políticos mexicanos sujetos a restricciones de visa por presuntos vínculos con el narcotráfico. La información fue corroborada por un funcionario adscrito a la Embajada de Estados Unidos en México y señaló que la lista comenzó a ser elaborada desde el primer mandato de Trump. El funcionario explicó que esa lista fue creciendo y hasta donde se sabe son ya 48 nombres de mexicanos. Uno de ellos, dijo, es el de Marina del Pilar Ávila. Los 2 servidores públicos mexicanos que aceptaron hablar del tema con Narcosistema por separado coincidieron en decir que quienes están en la lista negra es por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, incluyendo conspiración, tráfico de drogas y tráfico ilegal de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol. Uno de los informantes afirmó haber visto documentos en poder de miembros del gabinete de Sheinbaum que se refieren a los nombres de personalidades de la política mexicana investigadas y que a algunos de ellos ya se les habría podido notificar también la cancelación de sus visas. Los miembros de la cúpula del partido Morena, bajo investigación, de acuerdo a los informantes, son el secretario de Gobernación durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López. Fue gobernador de Tabasco, es miembro del círculo más cercano de AMLO, fue precandidato presidencial en la contienda de Morena, fue coordinador de la campaña presidencial de Sheinbaum en 2024 y como premio de consolación fue nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. En archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional se afirma que cuando Adán Augusto fue gobernador de Tabasco, se permitió que cómplices del cártel Jalisco Nueva Generación controlaran áreas de seguridad en el estado. Los funcionarios del gobierno del ahora senador, involucrados según la Sedena, eran Hernán Bermúdez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José del Carmen Castillo, comisionado de la Policía Estatal, y Leonardo Arturo Leiva, director de la Policía Estatal. Pero también el nombre de Adán Augusto sale a relucir en las denuncias presentadas en Nueva York y Texas porque se acusa de haber tenido vínculos con el empresario Sergio Carmona, quien coludido con el cártel del Golfo y el cártel del Noreste se dedicó al tráfico ilegal de hidrocarburos gracias a la corrupción de funcionarios del gobierno de López Obrador. Otro de los políticos a quien el gobierno de Estados Unidos investiga es el diputado federal Ricardo Monreal,
exgobernador de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática, cuando AMLO era uno de los líderes de ese órgano político. Fue 2 veces gobernante en la demarcación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y junto con Adán Augusto López, fue aspirante perdedor a la candidatura de Morena por la presidencia de la República y coordinador de la campaña presidencial de Sheinbaum en 2024. Actualmente es coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados y es presidente de la Junta de Coordinación Política. Hace días corrió el rumor de que se le había retirado la visa, pero Monreal afirmó que era falso. Él mismo recordó que desde que fue gobernador de Zacatecas se le intentó involucrar con el crimen organizado. Y cómo no, si en 2009 el ejército mexicano cateó una empacadora de chiles propiedad de su familia e incautó ahí 14 toneladas de marihuana. Existe información pública de que el 19 de julio de 2015 a Benelí Jocabet Hernández Ruedas se le incautaron $1,000,000 en efectivo en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, cuando ella era titular de la Dirección de Desarrollo Social en la delegación Cuauhtémoc que gobernaba Ricardo Monreal. Hernández Ruedas fue identificada por el entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc como una de sus colaboradoras más cercanas. Justo antes de su detención en Tapachula, Ricardo Monreal Ávila estuvo en esa ciudad fronteriza durante las votaciones que se llevaron a cabo para elegir a 41 diputados locales y 122 presidentes municipales. En septiembre de 2016, Pedro Pablo Antuñano, director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, y muy cercano también a Ricardo Monreal, fue detenido en la Ciudad de México con $600,000 en efectivo que se encontraban dentro de una caja de cartón. Además de estos negros episodios, Ricardo Monreal tiene una relación muy estrecha con otro legislador morenista, Pedro Aces. Asociados al cártel de Sinaloa, lo relacionan como operador del clan de los hermanos Beltrán Leiva. Otro de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para las elecciones del 2024, que está siendo investigado por el gobierno de Donald Trump, es Gerardo Fernández Noroña. Este hombre fue vocero del PRD durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y también ocupó este importante cargo como vocero de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum el año pasado. Oficialmente, Fernández Noroña es parte del Partido del Trabajo, pero gracias a Morena es actualmente presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Su papel como legislador siempre ha sido controversial, pero ahora siendo miembro de la aplastante mayoría ha dejado asomar su perfil soberbio y prepotente. Igual ataca y descalifica a grupos de madres buscadoras de desaparecidos que a periodistas independientes y críticos al régimen. Las primeras informaciones sobre presunto involucramiento de Fernández Noroña con el crimen organizado salieron a relucir en 2023 y 2024, durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina señalaron al narcosistema que, siendo vocero de la campaña presidencial de Sheinbaum, Fernández Noroña recibió más de $2 millones del cártel Jalisco Nueva Generación, supuestamente para apoyar a la candidata oficial, aunque no se sabe si el dinero efectivamente fue usado en los gastos electorales. De acuerdo a uno de los funcionarios mexicanos consultados para este reporte, el gobierno de Donald Trump lo investiga por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Otros 2 ilustres morenistas bajo indagatoria en Estados Unidos son el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien la presidenta Sheinbaum sigue apoyando incondicionalmente, al menos en público. Desde 2020 es señalado como periodista que Rocha Moya fue apoyado por el Mayo Zambada y los Chapitos, líderes del cártel de Sinaloa, para ganar la elección al Senado en 2018 y luego la gobernatura en 2021. Y también recibió recursos ilegales del tráfico de hidrocarburos por parte del empresario Sergio Carmona,
mejor conocido como el Rey del Huachicol. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de AMLO y fue uno de los funcionarios que se atribuyó la liberación de Ovidio Guzmán López, pese a haber sido capturado exitosamente por el ejército en 2019, también está siendo foco de investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Durazo ha sido señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en varias ocasiones. Según el testimonio de Dámaso López Serrano, exintegrante de la cúpula del Cártel de Sinaloa, la organización criminal habría financiado su campaña a la gobernatura de Durango en 2021. También se le acusa de haber recibido dinero ilegal de Sergio Carmona, el Rey del Huachicol, asesinado a fines de 2021. Otros 2 gobernadores en activo de origen morenista que están siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos. De acuerdo a los funcionarios mexicanos que corroboraron esta información, son Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. El gobierno de Donald Trump declaró como grupos terroristas extranjeros a varios carteles de la droga que operan en México. Uno de ellos fue Carteles Unidos, al ser considerada por Estados Unidos como una violenta organización transnacional que se formó a partir de una alianza de múltiples carteles y otros grupos en Michoacán. Desde su formación se afirma que ha participado en actividades violentas que han causado numerosas víctimas civiles, de militares y de las fuerzas del orden. En 2023, publiqué una entrevista con Hipólito Mora, ex líder del Grupo de Autodefensas de Michoacán, que le realicé en noviembre de 2022, meses antes de ser arteramente asesinado. En esa entrevista, Mora afirmó que en las elecciones del 2021, en las que ganó el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, había recibido apoyo de Carteles Unidos. Mora afirmó que muchos candidatos de otros partidos fueron amenazados y fueron forzados a trabajar para Morena, y por eso el partido oficial ganó de manera aplastante el Estado. Hipólito Mora me dijo, y cito textualmente, Carteles Unidos trabajó para apoyar a Morena. La operación electoral fue por parte de ellos. Así es como fue, me afirmó. Y añadió, soy incómodo para una buena parte del gobierno. Estoy 100% seguro, porque hay mucha corrupción dentro de la administración pública. Siguen trabajando con los carteles. El jueves 29 de junio de 2023, antes del mediodía, en La Ruana, Mora fue cobardemente ejecutado. Pero no solo él tenía información específica de la complicidad entre el gobernador Ramírez Bedoya con Carteles Unidos. También informes confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron esa información. El 31 de marzo de 2022, Adalberto Comparán Bedoya, primo hermano del gobernador de Michoacán, fue sentenciado en la Corte Distrito Sur de Florida a 132 meses de prisión, acusado de trabajar directamente para Carteles Unidos y traficar metanfetaminas a Estados Unidos. Comparán Bedoya es hijo de Adalberto Fructuoso Comparán, exalcalde de Aguililla, Michoacán, y Anabel Bedoya Marín, hermana de María de Jesús Bedoya Marín, la madre del gobernador de Michoacán. El 9 de febrero de 2023, Adalberto Fructuoso Comparán, tío del actual gobernador, también fue sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos. La Sedena tiene grabaciones que prueban que la tía del gobernador Ramírez Bedoya, Anabel Bedoya, tuvo reuniones con miembros de Carteles Unidos, ya estando su sobrino en funciones. Y hay información de que miembros del equipo que trabaja para el gobernador de Michoacán también protegen a esa misma organización criminal. En el caso de Américo Villarreal, en Narcosistema hemos revelado desde hace semanas que fue denunciado en cortes federales de Nueva York y Texas por haber recibido dinero de origen criminal para su campaña a la gobernatura de Tamaulipas, proporcionado por el empresario Sergio Carmona.
Y las pruebas testimoniales presentadas señalan que Villarreal directamente habría llevado a Sinaloa a un capo importante de Tamaulipas a una reunión con miembros del cártel de Sinaloa durante la campaña de Rocha Moya en 2021. Entre los 10 nombres de funcionarios públicos de alto nivel que me fueron confirmados están siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos, solo hay uno que no pertenece al partido Morena. Se trata del gobernador Samuel García, quien llegó a ser jefe del Ejecutivo en el estado de Nuevo León de la mano del partido Movimiento Ciudadano. Irónicamente, igual que otros indagados, Samuel García también fue precandidato presidencial para las elecciones del 2024, solo que él renunció inesperadamente a seguir en la competencia. Durante 2024, revelaciones periodísticas del periódico Reforma y del semanario Proceso revelaron irregularidades en el patrimonio de Samuel García y sus presuntas relaciones con la delincuencia organizada. En el mes de mayo, Reforma reveló que el gobernador del estado de Nuevo León pasó de tener un patrimonio de 2 millones de pesos a 2,000 millones desde que inició su cargo como gobernador. Tras esa noticia, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo apoyó y dijo que se trataba de una guerra de la oposición para sacar del gobierno a Samuel García. En septiembre de ese mismo año, la revista Proceso reveló que el mandatario de Nuevo León tenía vínculos con células del cártel de los Beltrán Leiva a través de una red de empresas factureras que sirven para lavado de dinero y por conexiones del hermano de su jefe de oficina del gobierno de Nuevo León con el crimen organizado. Según ese reportaje, 2 empresas de Samuel García ganaron más de 2,000 millones de pesos entre 2016 y 2023. Esas empresas habrían recibido pagos de negocios relacionados con Norberto Valencia González, alias Socialitos, detenido en 2023 y señalado como uno de los lavadores de dinero del cártel de los Beltrán Leiva, y con José Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato, señalado como líder de los Beltrán Leiva en San Pedro Garza García, Nuevo León. En ese caso, AMLO también, extrañamente, salió en defensa del gobernador de Nuevo León. Y mientras en México no se sabe si hay una investigación en curso en su contra, Samuel García es investigado por el gobierno de Estados Unidos y está en la lista negra. De acuerdo a la información recabada por Narcosistema y que he podido corroborar fehacientemente, otro de los políticos mexicanos bajo investigación por el gobierno de Donald Trump es el diputado federal morenista Arturo Ávila, quien es nada más y nada menos que vocero del grupo parlamentario del partido oficial Morena en la Cámara de Diputados. Arturo Ávila fue candidato a la alcaldía de Aguascalientes. En 2023 fue coordinador de la precampaña presidencial de Adán Augusto López, quien también está siendo indagado por el gobierno de Estados Unidos, y también participó como vocero en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el 2024. Una investigación publicada en mayo pasado por la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Arturo Ávila compró una casa valuada en $4.8 millones en el Rancho Santa Fe, una de las zonas residenciales más costosas en California, Estados Unidos. La propiedad fue admitida por Ávila, pero dijo que no había ninguna irregularidad en su adquisición. Ahora está bajo investigación del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo a uno de los funcionarios mexicanos consultados por Narcosistema, hay otro gobernador de extracción morenista que está siendo también indagado por el gobierno de Donald Trump por presuntas irregularidades. Se trata de la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. Ella está afiliada al partido Morena desde 2015.
En 2018 fue electa alcaldesa del municipio Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, y reelecta en 2021. Durante su mandato comenzaron a haber una serie de ejecuciones en plena zona turística por parte de la delincuencia organizada como parte de la disputa por el territorio. Todas estas balaceras y ejecuciones fueron impunemente realizadas. En 2022, Lezama Espinosa ganó la gubernatura del estado de Quintana Roo, postulada por el partido Morena, y hay quienes afirman que ella también recibió dinero ilegal del rey de Huachicol, Sergio Carmona, para poder cumplir sus aspiraciones políticas. En octubre de 2023, elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo lograron detener exitosamente a José Gil Caro Quintero, un importante narcotraficante mexicano, sobrino del capo Rafael Caro Quintero. Y pese a que lo habían detenido, lo dejaron ir a cambio de un soborno millonario. José Gil es uno de los más buscados por parte del gobierno de Estados Unidos. Justamente hace unos días acaban de emitir una acusación muy seria en su contra, señalándolo como terrorista. Y pese a que en los medios de comunicación y redes sociales circuló incluso el video de esta transacción entre José Gil y los funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo, al final el gobierno de ese estado, el gobierno de Lezama Espinosa, desmintió que el detenido se hubiera tratado de José Gil. Pese a este desmentido, a mí fuentes del gobierno federal, específicamente fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina, en su momento me confirmaron que efectivamente el detenido había sido José Gil Caro Quintero y que había sido liberado no solo por corrupción de los funcionarios de la Fiscalía General de Quintana Roo, sino por órdenes de la gobernadora. Actualmente, Lezama Espinosa está bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos, probablemente por estos vínculos con José Gil Caro Quintero. La relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México está llegando peligrosamente a un punto de no retorno. Tengo la información de que al menos un miembro del gabinete de Claudia Sheinbaum tiene conocimiento de estas indagatorias, de todos los personajes que el gobierno de Estados Unidos está investigando. No tengo ciencia cierta, no sé a ciencia cierta si la presidenta Claudia Sheinbaum conoce esta información. Imagino que sí. Lo que es muy peligroso es que la presidenta de México, pese a conocer directa o indirectamente de los vínculos diversos de estos personajes morenistas con el crimen organizado, ella se sigue reuniendo con ellos, sigue dándoles su aval y sigue recibiendo su apoyo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ve venir la tempestad y no toma sus precauciones. Hace todo lo contrario. Y es por eso que hoy el gobierno de Estados Unidos tiene encendida una alerta roja, una alerta máxima en torno a la presidenta de México. ¿Quieren saber por qué? Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya. Pues sí, amigos, ¿qué les puedo yo decir? Yo no les veo con tanto crimen, tanto robo, tanto secuestro, tanto, y que todo el mundo impone. Ok, estamos viendo de que vemos, por ejemplo, ¿para qué sirven los noticieros? Ok, informarte, te dicen, ok, que fulano de tal robó, que aquel hizo esto, que el gobernador fulano de tal, que el licenciado fulano de tal, en fin, sí, que si se robaron, que si hicieron, que si lo que quieran. Yo les hago una pregunta, o sea,
Yo no les lleno con tanta porquería que ya tenemos suficiente. Ya hemos vivido secuestrados por el PRI, por el PAN y ahora por Morena. O sea, y sabiendo que nuestro país es gobernado por el narco, si son las altas esferas, pues nada más les hago una reflexión, o sea, una pregunta. ¿Qué demonios podemos hacer si las esferas, o sea, el top del gobierno aquí, es el corrupto? Entonces nos encontramos secuestrados por el sistema. No podemos hacer nada. Tiene que ser una mano externa. Como se los había comentado en mi video anterior, pues tiene que ser Trump que mete las manos. ¿Sí? O sea, piénselo bien y me van a dar la razón. ¿Sí? Ok, pues déjenme un like, déjenme sus comentarios aquí abajo y nos vemos al próximo video. Ok, que estén bien, cuídense.